buenos días, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este podcast realizado por los estudiantes de Ingeniería Mecánica en el marco de la asignatura Proyecto de Grado. Mi nombre es Daniel Esteban Sánchez Navarro y junto a mis compañeros Steven, Michael, John Jairo y Camilo estaremos compartiendo información importante en el proceso investigativo que todo estudiante debe conocer. En este episodio hablaremos sobre temas fundamentales como la norma, el artículo científico, el árbol de causas o diagrama de Ishikawa y el objeto de estudio. Cada uno de estos temas cumple un papel clave en la elaboración de un proyecto de grado, ya que nos permiten estructurar nuestras ideas, presentar correctamente la información y analizar de manera técnica los problemas que podemos resolver. Así que los invito a ustedes, compañeros, y a todos los que nos escuchan en este espacio académico donde aprenderemos juntos cómo aplicar estos conceptos dentro de nuestro trabajo como futuros ingenieros mecánicos. Comencemos. Le voy a dar la palabra al compañero John Jairo con el tema de normas APA. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Dando un poco de claridad acerca de qué son las normas APA, pues son un conjunto de lineamientos creados con el único objetivo de poder unificar la presentación de los trabajos escritos, ¿sí? Las normas APA pues nos guían y nos establecen la forma correcta en la que nosotros debemos de realizar este tipo de trabajos, ¿sí? Nos ayuda a cómo citar las fuentes, nos ayuda en la estructura de los textos, nos ayuda también a cómo debemos presentar las tablas, cómo debemos presentar las imágenes, y pues todo esto nos da como una organización en el documento, dándonos pues también o permitiéndonos presentar pues con mayor claridad, con mayor precisión y con mayor coherencia pues lo que queremos exponer en el trabajo escrito, ¿sí? Los objetivos, pues uno de los objetivos de las normas APA, el principal, es que lo que vayamos a presentar, lo que se haga de una manera ordenada, de una manera clara, ¿sí? De una manera muy profesional. Pues nosotros que estamos en este camino de ingeniería mecánica, bueno, vamos a tener que enfrentar a la hora de realizar esos trabajos, pues con la necesidad de poder hacerlo de esta forma, ¿sí? Como ella lo exige. A lo largo, pues, ahorita con el tema del avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, la investigación ha venido avanzando y hoy en día a un clic se obtiene muchísima información, obtenemos muchísima información, ¿sí? Y como así ha avanzado la tecnología, también las normas APA pues se han venido actualizando a lo largo de la historia. Y pues ahorita tenemos la séptima edición, ¿sí? Séptima edición, decirles que alguna de las características que tiene es que, por ejemplo, dentro de los trabajos, en el formato de la fuente solo podemos usar Arial y Calab, ¿sí? Eso por un lado. Si utilizamos imágenes dentro de los trabajos escritos, debemos referenciarlas. Si utilizamos tablas, todo lo que saquemos de la fuente de información o donde lo hayamos sacado, pues debemos hacer su respectiva referenciación, ¿sí? Sea de YouTube, sea de redes sociales, sea de cualquier fuente donde nosotros realicemos la investigación. Las normas APA pues tienen como objetivo final darnos pues esa organización en el momento de presentar este tipo de trabajos, ¿sí? Una de las cosas también fundamentales que ella nos ayuda o que plantea es el no poder realizar un plagio, ¿sí? Porque todo lo que lo que nosotros investiguemos o lo que planteemos pues debe estar referenciado de dónde se sacó, ¿sí? De qué página, de dónde, y hay una forma correcta de poder hacerlo, ¿sí? Esa es como el aplicativo fundamental de las normas APA, darle ese orden y darle esa claridad a los trabajos cuando se presentan escritos. Adelante, compañero Andrés. Muchas gracias, John Jairo. Vamos a darle ahora la palabra al compañero Iván Camilo con el artículo científico. Adelante, don Camilo. Muchas gracias, buenas noches para todos. Hoy quiero compartirles el resultado de un trabajo que pues para mí ha sido significativo
Pues este artículo científico nace principalmente de la curiosidad por entender el tema que considero fundamental dentro de nuestro campo profesional. El porqué de esta investigación pues va relacionado con la necesidad de buscar respuestas y proponer soluciones a ciertas problemáticas que pues, muchas veces vemos en la teoría. Pero también quisiera que reflejáramos en la realidad. A través de este artículo quise ir más allá de lo superficial, profundizar un poco de conocimiento y aportar algo que realmente tenga un impacto, no solo académico, sino también práctico. Además, realicé pues, una investigación que fue muy oportuna para fortalecer mis habilidades como futuro profesional, desarrollar pensamientos críticos y entender cómo a través de métodos científicos podemos encontrar nuevas perspectivas o incluso abrir caminos hacia otras investigaciones. Bueno, el desarrollo de cómo, el porqué de esta estructura de este artículo se desarrolló siguiendo una estructura organizada y clara que nos permite entender cada parte del proceso. Primero encontramos la introducción, que es donde se plantea el contexto del tema y el problema central. De ahí otra parte clave, que es la base que fue necesaria para comprender el tema que es importante y cómo se ha abordado anteriormente. Posteriormente, esto viene de la metodología, que explica el paso a paso de cómo se realizó la investigación, el enfoque utilizado, las técnicas empleadas y los instrumentos de recolección y datos desde el procedimiento a seguir. Bueno, y ya por último tenemos el cierre, el para qué, que pues todo esto tiene un propósito muy claro. El para qué de este artículo va más allá de cumplir como un trabajo académico. Su finalidad de aportar conocimiento, generar conciencia y abrir espacios de discusión que nos permitan seguir construyendo sobre este tema. Con esta investigación buscamos que el lector pueda atender el problema desde otra perspectiva, que encuentre en estas páginas información útil para su formación, que se sienta motivado a seguir investigando. Pues además de este trabajo, pretendemos servir como base para sus futuras investigaciones, proyectos, propuestas. En otras palabras, pues la idea es que lo aprendido aquí no solo se quede en el papel, sino que tenga un impacto práctico y que contribuya a la transformación de nuestro entorno desde el conocimiento. Muchas gracias. Eso sería. Listo, Iván Camilo, muchas gracias. Vamos a leer la vocería, las palabras del compañero Michael Quiroga. El tema de árbol de causas o diagrama de Ishikawa. Adelante, compañero. Bueno, compañero, ¿cómo están? Para poder usar estas herramientas que usted nombra, tenemos que tener un planteamiento del problema como tal. El planteamiento del problema lo podemos definir como la primera etapa de un proyecto de investigación. Donde se trata de definir claramente la situación que queremos estudiar, mostrando cuál es la dificultad, la necesidad o la brecha de conocimiento que existe. En pocas palabras es poner en palabras la raíz del problema y explicar por qué vale la pena investigarlo. Aquí es donde están herramientas como el diagrama de Ishikawa y el árbol de problemas, que esas nos ayudan a organizar las causas y los efectos de manera visual para entender mejor la situación. Un buen planteamiento del problema es muy importante porque primero delimita el alcance del proyecto, evitando que se vuelva demasiado amplio. Sirve como guía para objetivos y la metodología ayuda a que otros comprendan la relevancia del estudio. Si no se formula bien el problema, si no está bien planteado, todo el proyecto puede perder claridad. Por eso las herramientas como Ishikawa y el árbol de problemas nos permiten visualizar la complejidad y separar las causas principales, secundarias, como las consecuencias que tiene cada como subproblema. El planteamiento de problemas suele contener descripción de la situación problemática, causas, efectos o consecuencias y delimitación. Digamos como descripción es explicar qué ocurre y a quién afecta. Como causas, los factores que generan o agravan el problema. Aquí es donde principalmente usamos Ishikawa para agrupar causas, categorías como métodos, materiales, personas, entorno,
como efectos o consecuencias, lo que ocurre si el problema no se atiende, el árbol de problema representa esto o sea, si tenemos la estructura del árbol, en la parte de arriba es donde vemos los efectos y consecuencias, como si naciera desde la raíz, y en la parte de arriba tuviéramos ya lo final, que son las consecuencias del problema. Y de delimitación, definir el espacio, tiempo, población y variables que se estudian. Por último, quería dar como ejemplo. En la clase usamos el diagrama de Ishikawa para explicar una que es el alto movimiento de camiones de carga blanca. Ya como subproblemas encontramos vehículos sin sistemas de seguridad equipada, alta demanda de repuestos, baja efectividad de sistemas de rastreo de tipo GPS o satelital, la alta comercialización de este tipo de vehículos, obviamente pues son vehículos de trabajo, y dentro de estos problemas estaba como la escasez de repuestos, el poco control de las autoridades para los repuestos que son de dudosa procedencia, y así otros temas que pues no voy a ampliar aquí explicando, más o menos hacia grandes rasgos como hicimos el diagrama de Ishikawa. Listo, compañeros, eso sería como tal la explicación del planteamiento del problema. Muchas gracias, compañero. Vamos a darle la vocería al compañero Maina con el tema de objeto de estudio y finalizar el post. Compañero. Sí, muchachos, bueno, en esta sesión vamos a aclarecer un poco lo que es el objeto de estudio, como aspectos de realidad que nosotros investigamos para obtener nuevos conocimientos o resolver problemas, el qué o por qué de cierta como fenómeno específico al cual vayamos a analizar para así poder comprenderlo, transformarlo y poder tener cierto espacio definido con información precisa y verídica. Para esto tenemos ciertas características que se originan en lo que es en la investigación o raíz de un problema que generalmente nosotros queremos solucionar y buscamos solucionar. Principalmente debemos enfocarnos en que debe estar bien delimitado, que debe tener límites claros para no volverse demasiado amplio y así ser más manejable. Que esto puede incluir espacios geográficos, periodos de tiempo o fenómenos específicos que nosotros poder estudiar. Que no solamente nos basamos en temas que sean superficiales, sino ciertos conjuntos de características y contextos determinados. Puede ser también una de las características más propias del objeto es que no nos limitamos a que sea algo físico. Puede ser también, por ejemplo, como enfermedades, fenómenos sociales, obras de artes y pues artículos así teóricos, entre otras, que cumplen con ciertas guías en donde se definen y analizamos cómo se llevará a cabo la investigación, sirviéndonos así para nosotros guiarnos. También podemos implementar que siempre el objeto investigativo puede originarse ya siendo un interés personal de nosotros o de algún investigador, o ser encargados nosotros como tercera parte del problema que se quiera resolver. Bueno, ejemplos, tenemos varios ejemplos como impactos de acontecimientos históricos en una determinada región. Ejemplos claros que podemos tener aquí en el país han sido magnicidios de políticos ya anteriormente visto. Y bueno, para finalizar, con la profesora siempre hemos detallado últimamente un pequeño esquema que se llama refinando el objeto de estudio, donde empezamos en identificar en las partes que estamos siempre interviniendo en la investigación qué cosa quiere esclarecer cada quien. También revisar literatura, que es escudriñar pues teóricamente lo que cada quien está investigando,
delimitar temas, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nosotros podemos traspasar lo que estamos investigando, y también tener curiosidad formulando preguntas y así nosotros ir yendo un poco más allá. Y bueno, con esto es invitar a los demás compañeros de que sigamos aprendiendo un poco más de estos temas y podamos también seguir desarrollando personalmente cada uno que podemos implementar en la vida diaria y claro, para nuestra ingeniería mecánica, la cual es nuestra profesión día a día, muchachos. Eso ha sido todo por esta sesión.